Producciones con lo que hay presenta la mesa de los martes. Así es que Leonardo Schwebel, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Arturo y también al señor Luengas. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Luengas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Julio. Muy buenas tardes. Saludo a Arturo, saludo a Leonardo y desde luego a la audiencia. Con muchísimo gusto. Muy bien. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto coincidir una vez más con Rubén, con Leonardo, que luego se amplió la polémica luego en Twitter de lo que comentamos aquel día por acá en Astillero Informa sobre la deuda allá en Jalisco. Ya platicaremos, pero como siempre un gusto verlos, saludarlos. Bueno, pues con mucho gusto. Rubén Luengas, ¿con qué quieres que empecemos? Tú que eres el hombre con corbata en esta reunión. El hecho de que traigas corbata ya establece una... ¿Con qué quieres que empecemos, pues, Rubén? Evidentemente hay muchos temas. Me gustaría comentarte de esto de San Juana Martínez y de Notimex. Sí. Que le hablé hoy a ¿cómo se llama? A Manuel Ortiz. Uh-huh. Lo invité para mi programa de esta noche en Contacto, en mi canal de YouTube, y él aceptó. Y le hablé a San Juana Martínez, tengo su WhatsApp, le hablé, la invité y me contestó, yo sé que es tu amigo, o sea, Manuel Ortiz. Yo sé que es tu amigo. Alguna vez cuando San Juana me platicó lo que le hicieron en la revista Proceso, y entrevisté a San Juana, y por cierto, mi último programa, si no mal recuerdo, en Univisión América, donde entrevisté a San Juana, en el último programa habló durísimo y tal, fue mi último programa, y la entrevisté varias veces y tal, pero cuando investigaba yo aquello de Proceso, de por qué salió San Juana de Proceso, le hablé a Genaro Villamil, y luego me pasó Genaro Villamil a alguien ahí. Te digo esto porque si me hubiera dicho Genaro Villamil, yo sé que San Juana es tu amiga, pues lo como a una descalificación. Uh-huh. Entonces no me dio la entrevista y después le dije, oye, no es mi amigo. Yo tengo amigos muy contados, los puedo contar con los dedos de una mano, amigos. Uh-huh. Manuel es conocido con un trato fraterno que me buscó alguna vez para que yo difundiera algunas cosas en Los Ángeles. Manuel dice que su papá veía mi programa en los Estados Unidos, que me admiraba. Entonces no creo que sea motivo para descalificar a un periodista y decir, yo sé que es tu amigo. Le aclaré que no, pero a fin de cuentas me dijo que que no quería debatir. Eran entrevistas por separado, y después veo que a ti sí te da la entrevista. Bueno, no soy Julio Astillero, ¿verdad? Evidentemente. O sea, no, es que no tenemos los mismos amigos. Eso es todo, Rubén. No, pero ahí está la aclaración claro. de que Manuel no es mi amigo, lo he visto 2 veces en mi vida. Tenemos intercambio fraterno, amigable, como lo tengo con mucha gente. Claro. Etcétera. Bueno, dicho lo cual, no tendré a San Juana Martínez hoy, por lo tanto espero que no diga que no hubo equilibrio y que no se tomaba en cuenta. Tendré a Manuel Ortiz, quien era subdirector de Información Internacional, quien sí me ha pasado información. Oye, ¿ya viste cómo me están atacando? Con fotos de su hija, de su bebé. Tremendo lo que están haciendo, sacando fotos de internet, claro, de Facebook, verdaderamente tremendo. Sí. Entonces, aquí se requiere de una investigación profesional y de participación de periodistas profesionales, como creo que lo hemos venido demostrando a lo largo de nuestra carrera, y no con descalificaciones que no vienen al caso. Y yo estaba viendo los comentarios, a ti ya te llovió aquí. ¿Ah, sí? Ya eres no sé qué barbaridad, Aristegui ya es el PRIAN, o sea, ¿por qué has tratado el tema de la manera en que lo has tratado? Entonces, ¿ante qué carambas estamos? Creo que es muy importante. Ahora, quiero comentar también sobre este tema. Hace mucho tiempo me buscaron personas de Notimex que vieron que tenía yo mi programa. Yo no sabía ni quiénes eran. Me contactaron, hablé con estas personas, todas de manera inequívoca, todas me dijeron cosas tremendas de lo que pasaba en Notimex con San Juana Martínez. Yo les dije, bueno, ustedes quieren hablar, si hablan, yo les doy voz, pero también se la voy a dar a San Juana Martínez para que se defienda de lo que están diciendo. Cosas tremendas. Veo que alguien te comentó, una de ellas, no quisieron hablar, y una de ellas
personas que ella contrató y muy cercanas a San Juana Martínez. Una de ellas me dijo, es que ella es muy poderosa en Monterrey y tiene vínculos para incluso desaparecerte. Le dije, oye, por eso me da miedo, me dijo. Total, no quisieron hablar y yo solté el tema y ya nada más veía las entrevistas que tú hacías ahí en tu programa de radio de 1 a 3. Bueno. Creo que hay que investigar y no ponerse de un lado o del otro, sino profesionalmente como periodistas, investigar y sobre todo que las autoridades, el gobierno mexicano, haga una investigación al margen de que se trate de la agencia informativa del gobierno o del Estado mexicano. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Leonardo Schwebel, tu opinión sobre este tema, si eres tan amable. Bueno, pues más o menos pienso lo mismo en el sentido de que efectivamente las dos partes, aquí estaríamos hablando quizás de un conflicto San Juana contra Aristegui, las dos partes fallaron. Sí considero que San Juana tenía razón en el sentido de que no se le dio a San Juana el equilibrio para poder dar su opinión antes de que eso se publicara. Y por el otro lado, lo que muestra Carmen Aristegui, pues por lo menos algunas de estas evidencias sí señalan que hay una mano negra en Notimex y esa mano negra pues la tiene que estar manejando la directora, y si no la está manejando la directora, pues entonces es lo mismo de siempre, que todo el mundo hace lo que se le pega la gana, menos la directora. En el caso de Signalab, yo sí quiero apuntalar que ellos fueron los que encabezaron en el ITESO, aquí en Guadalajara, una cruzada para tratar de desenmascarar lo que conocemos como los AMLovers. Uh-huh. Y yo hice una investigación, en ese entonces tenía yo un programa de investigación y tenía media hora para exponer la investigación que habíamos hecho, lo cual ya no es normal en este país, no hay programas de investigación. Uh-huh. Y en la investigación resultó que yo, Leonardo Schwebel, era un bots. Ándale. Con el 90% de posibilidades de ser yo un bot. Y pues mira, no lo soy. Soy de carne y hueso, y pues no lo soy. Yo expuse eso ante los directivos del lugar donde yo trabajaba y les dije que yo no podía dar como creíble una historia donde a mí se me consideraba como un bot. Y lo aclaré y lo dije, o sea, puse las voces de las personas que participaron en esta investigación para tratar de desenmascarar a los AMLovers. Uh-huh. Y pues también señalé eso. Para no quedarme con la duda de todas las investigaciones, de todos los bots que habían señalado, pues escogí al azar uno más. Y esa persona o ese bot también, pues me puse en contacto con ese bot y resulta que no, resulta que esa persona pues sí tenía afinidad por López Obrador, mucha afinidad. Estoy hablando antes inclusive de las elecciones, de todos estos rollos, y pues era una persona pues hasta cierto punto común y corriente que sí defendía a López Obrador a capa y espada. Uh-huh. Y a partir de ese momento, pues yo te puedo decir que la metodología de Signalab, por lo menos en aquel momento, era muy tendenciosa. Uh-huh. Era muy tendenciosa, muy superficial, y pues el hecho de que tú pongas a favor cualquier circunstancia, pues simple y sencillamente no es válido. Yo inclusive puse de ejemplo de decir, bueno, si yo digo que yo no sé si ustedes sepan, pero a lo mejor me llevan más críticas eso. Yo soy 100% americanista. No, pero ¿cómo? Leonardo. Discúlpame. Pero ¿cómo? Y viviendo en Guadalajara, pues. Digo, a lo mejor es mi última invitación, pero el caso es que cada vez que yo hablo de la América significa que tengo alguna participación, no tengo nada, simplemente a mí me gusta el equipo y punto. No hay una clara diferencia entre hablar bien o hablar mal. O sea, yo he criticado pues a todos los presidentes, a todos los gobernadores, ahora sí que a todos los que se ponen, yo los he criticado. Muy pocas veces he hablado bien de alguno, muy pocas veces. Y eso no significa, si estoy en contra
por ejemplo, yo estoy en contra de la militarización que pretende hacer López Obrador. O sea, eso para mí es una militarización y es un error que cometió en su momento Felipe Calderón. Lo tengo que decir. Bueno, pues ese comentario pues genera que soy un chayotero, que soy un vendido, que soy un no sé cuánta cosa, que no lo soy. O sea, yo no soy chayotero. Entonces, mi conclusión de todo esto es que hay demasiada gente que participa en este tipo de comentarios que no tiene muchas veces un sustento. No es que Carmen Aristegui sea la mala de la película. Ella hizo un trabajo que sí creo que le faltó equilibrio. San Juana no quiere decir que sea la mala de la película, aunque sí, yo también he recibido muchos comentarios de trabajadores o trabajadores de Notimex que se quejan ampliamente de ella, y también sé, en el buen sentido del término, y no soy fan para nada de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui me corrió, y por eso yo me vine aquí a Guadalajara. Afortunadamente me vine a Guadalajara, pero yo no soy fan de Carmen Aristegui, es más, me cae gorda, pero su trabajo y su periodismo, pues lo tengo que señalar. San Juana la conozco 2 o 3 veces, que la he entrevistado, una entrevista que hizo sobre el libro de Angélica Rivera, contra Angélica Rivera, que me prohibieron sacarlo en televisión, y pues noté que el libro y noté que lo que ella comentaba, pues era, pues en el buen sentido del término periodístico y siguiendo el rigor, sí era bastante tendencioso, no demostraba nada, comentaba mucho, pero no demostraba nada o muy poco. Así que, mira, yo la verdad, las fuentes de información de INALAB no le creo. Artículo 19 sí está muy ligado a otros grupos de poder, y eso también me consta. Y en el caso de San Juana y de Carmen, creo que a San Juana le ha faltado tacto, y Carmen Aristegui, pues simple y sencillamente hizo lo que tenía que hacer, y ahí está la investigación. Muy bien, gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas ya en todo esto que hemos estado hablando sobre estos temas? Por favor, Arturo. Oh, mira, yo lo que considero es que hay una serie de aspectos que se tienen que poner en claro para no confundir cuál es el asunto. Y el asunto, en principio, creo que tiene que partir del hecho de que San Juana Martínez aparece hablando como una periodista víctima, cuando en realidad estamos viendo a un servidor público, una servidora pública, una funcionaria del Estado mexicano, que es señalada por diferentes conductas que son no solo atípicas, yo creo que hay algunas que encuadran perfectamente en lo que podríamos considerar pues excesos, abusos, atropellos graves desde el poder, porque eso es, contra compañeros y compañeras periodistas a quienes se acusa de corrupción en genérico, y que desde la Agencia del Estado Mexicano existen estas evidencias, señalamientos muy contundentes. Hoy, con este trabajo que publicó Carmen, con Rosana Reguillo, a quien, bueno, yo tengo una percepción un poco distinta. Yo me parece que no tendría yo los elementos metodológicos para calificar en este momento si su trabajo tiene alguna deficiencia. Me parece que Leonardo, bueno, pues ha expuesto su posición al respecto, pero lo que sí puedo decir es que muchos de los trabajos que ha encabezado Roxana desde hace tiempo han sido muy útiles para comprender realidades en la fenomenología de la vida pública en este país, y yo me remitiría hasta el movimiento 132, la forma a que hizo su seguimiento y acreditó. De hecho, hay un libro de ella que me parece muy interesante para comprender. A mí me ayudó mucho a comprender los movimientos sociales contemporáneos a nivel global, inclusive hice alguna reseña en alguna ocasión. Y por otra parte, el caso de los 43, o sea,
La doctora Reguillo ha sido para un cierto sector de la vida pública de este país un referente en diferentes momentos, pero una parte de ese sector para quienes ha sido ese referente, pues resulta que coincide con quienes simpatizan con el actual presidente. Y cuando se han realizado algunos estudios que reflejan las conductas en redes de los simpatizantes del presidente, como nos ha ocurrido a muchos periodistas, ya no caemos en los esquemas de la empatía o de la simpatía con el público que pues tiene una definición política concreta. Entonces, para caer en este asunto, me parece que el trabajo, independientemente de la posición que reclama la funcionaria pública San Juana Martínez de que no se le dio voz con Carmen, me parece que es un trabajo que sí refleja una realidad que hemos conocido desde hace tiempo. Yo recuerdo que parte de estas conversaciones en el grupo Avengers y en algún otro habían sido ya posteadas por un periodista que cubre asiduo a las mañaneras desde hace tiempo. Efectivamente se refiere a casos muy concretos que además competen a gente que me parece que periodísticamente es muy sólida y muy respetable. Es decir, cuando hemos visto pues la trayectoria de Álvaro Delgado, por ejemplo, a quien se le lanzó una de estas campañas, que además fue a todas luces registrada, creo que hay una irresponsabilidad tremenda, porque estamos hablando de un periodista auténticamente profesional y muy respetable, que no podríamos considerar como parte de la mafia del poder o de la élite periodística que se ha dedicado a servir a grupos de interés. Por el contrario, digo, conocemos algunos de estos grupos de interés de manera muy clara, y yo me referiría concretamente a la Organización Nacional El Yunque, por ejemplo, a la conducta de las cúpulas empresariales, a las derechas históricas y vigentes en este país, gracias al trabajo de Álvaro Delgado. Entonces, es contraintuitivo acusarlo de lo contrario. Y luego vemos este otro testimonio de este periodista de apellido Ortiz, que yo no conozco, no tenía yo ni siquiera en el radar hasta ahora que ha surgido toda esta polémica. El único amigo de él es Rubén Luengas, ya viste, hace ratito. Sí. Calumnia que algo queda, tranquilo. ¿No? Relación entrañable. Ajá. Y me parece pues lo mismo, sumamente grave, porque estamos hablando de periodistas que verdaderamente son un ejemplo en muchos sentidos. Uh-huh. Yo personalmente diría el caso de Marcela Turati, que es sin lugar a dudas una periodista excepcional, a quien creo que es muy difícil negarle su trayectoria, su trabajo, su esfuerzo de tantos años, uh-huh. y a otros colegas. Uh-huh. Y finalmente me referiría a la forma en la que desde el poder que representa a la directora de Notimex se está atropellándose. Ella no es víctima, ella es el poder, uh-huh. que está atropellando a compañeros periodistas de una manera me parece que muy abusiva, como en el caso de Alejandro Meléndez, que creo que quienes conocemos a Alejandro y conocemos el gremio, sabemos perfectamente pues que es un hombre íntegro, sí. Que además es uno de los solidarios entre los solidarios. O sea, yo no tengo una relación tan cercana, no es alguien con quien yo conviva sistemáticamente, digamos que en fiestas y que podamos... Pero sí sé quién es Alejandro Meléndez, conozco su trayectoria y puedo decir que si hay alguien que es solidario cada vez que hay un periodista muerto, que hay un periodista agraviado, que hay un periodista
acosado desde el poder, sea cual sea, en la Ciudad de México y en todo el país, siempre de los primerísimos está ahí Alejandro Meléndez. Entonces me parece un despropósito tremendo, y creo que finalmente uno de los temas que aquí se tienen que quedar muy, muy claros es que, tratándose de una institución pública, pues es necesario someterla a la revisión. Es un ejercicio de poder que por testimonios principalmente, algunos de manera abierta, otros todavía en el anonimato, dadas las condiciones de pues acoso laboral que denuncian, existe como condición previa a esta polémica del uso de redes, pues una situación que me parece que atropella de una manera tremenda los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, en este caso de los periodistas de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que ya motivó en algún momento pues también las reacciones muy virulentas desde la dirección de Notimex hacia la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, por ejemplo, y hacia la Junta Federal de Conciliación. Entonces, eso es lo que yo vería y me parecería como relevante poner sobre la mesa. O sea, no es una víctima, ella es el poder. En todo caso, acusar esta cuestión de discriminación, o sea, una ONG discrimina al Estado, es como una vez más contraintuitivo. Sencillamente el papel de artículo 19, a menos de que haya una definición clara, contundente, con pruebas que nos permitan ver que efectivamente es una organización que se ha corrompido, me parece otra vez un atropello de San Juana, deslizar la sospecha sobre la integridad de una organización pues que ciertamente se ha dedicado a la defensa de la libertad de expresión en México y en el extranjero. Entonces, creo que en todo esto hay una mezcolanza narrativa que lleva a tratar de orientar la comprensión de un asunto que es de interés público hacia la victimización de alguien que ya no puede verse como una reportera común, sino como una funcionaria del Estado que está incurriendo, por lo que alcanzamos a observar en todos estos trabajos, en excesos que son necesariamente de interés y de discusión pública. Muy bien, Arturo. Bueno, nos quedan muchos temas, compañeros, que voy a planteárselos con la idea de que podamos avanzar con ellos antes de que el dios Cronos se nos venga encima y nos quedemos sin la oportunidad de hablarlo. Por ejemplo, Rubén Luengas, ¿qué opinas del caso Bonilla, que finalmente no gobernará 5 años, sino solamente 2? ¿Qué opinas del caso y de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia? Me parece una excelente decisión de la Suprema Corte de Justicia, la celebro. La ley Bonilla era evidentemente antidemocrática, fue en contra de todos los principios democráticos, una vergüenza también para Morena la actitud de este personaje, que tuvo que haber aceptado lo que legalmente le correspondía, desde ahí hacer lo mejor posible para poderse ganar las mentes y los corazones de los votantes con un trabajo realizado y no con una maniobra para quedarse más tiempo del debido. Personalmente celebro la decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Crees que queda tocado políticamente Bonilla con este señalamiento del gran fraude constitucional y lo que se señaló? ¿Serán 2 años muy difíciles, tocado, desgastado Bonilla, Rubén Luengas? Que se gane la gubernatura trabajando muy duro esos 2 años y entregando resultados. Gracias. Si se gana la gubernatura con acciones, perfecto, pero evidentemente ahorita inicia con un pecado original, con una mancha original, a ver si se la puede quitar. Bien, gracias, Rubén. Leonardo, sobre este tema. Pues lo que puedo decir es que se gastó tiempo, dinero y esfuerzo. Nunca debió haber llegado este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al contrario, nunca debió haber ni siquiera pasado. Ahí hay varios cómplices de los cuales no se mencionan, que es el propio Congreso de Baja California, donde hay muchos panistas que apoyaron esta iniciativa bastante loca, junto con gente o diputados locales, en este caso de Morena.
Aquí el problema es que quisieron hacer lo que se les pegó la gana. Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues era así como, pues ni siquiera era para tanto tiempo. Yo creo que eran 3 minutos de decir, bueno, ¿quién está en contra de esto? Nadie, bueno, pues vamos a comer, porque fue demasiado evidente que, pues esto que Saldívar lo califica, y me parece bien, como un fraude constitucional. Pero sí quisiera yo señalar que, por un lado, qué bueno que se hizo, y por un lado, qué bueno que se perdió tiempo. La otra parte de la historia es que se amagaba con este tipo de leyes muy extrañas, se amagaba a una posible reelección presidencial, y con esto quedaría prácticamente sepultado. Pero hay otro aspecto que yo en su momento comenté. Esta ley Bonilla permitiría que en otros estados hicieran exactamente lo mismo. Claro. Y ese era el peligro evidente de todo esto. Claro. Porque yo inclusive lo comenté, le dije, bueno, ¿por qué se van de 2 a 5 años? No sean pichicatos, váyanse de 2 a 20 años. Si de todos modos están haciendo algo ilegal, anticonstitucional y completamente absurdo, pues no sean pichicatos. En lugar de 5 años, pues pongan 20 y todo el mundo feliz y contento. La consulta fue también una aberración total. Entonces, qué bueno que se puso un muro ante este tipo de situaciones. Sí creo que a Bonilla se le castigó políticamente por sus críticas a Gatell, pero era evidente que este tipo de situación no podía pasar. Qué bueno que no pasó, y sí aclaro que yo estoy completamente en contra de cualquier tipo de reelección, incluyendo presidentes municipales, diputados locales y cualquier otra instancia. Así que lo celebro en esa manera, aunque sí creo que se perdió mucho tiempo. ¿Te privaron de la posibilidad de continuar por unos 10 o 12 años más con Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco, Leonardo Schroeder? Pues mira, no es broma, pero es cierto, o sea, en el sentido de que, bueno, pues si ellos lo hicieron, se puede marcar un precedente, decir, pues entonces vamos a hacer otra cosa, claro. Que además es muy peligrosa para la democracia mexicana. Claro. Y entonces creo que por ese lado fue muy claro lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Inclusive ahí uno de los ministros lo enfatizó en ese sentido de lo que estoy platicando, y creo que esa parte es lo verdaderamente rescatable de todo esto. Sí. Además de una buena actuación, creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo lo que tenía que hacer. Fue una goliza tremenda, pero esa aclaración que hizo uno de los ministros me parece que es fundamental. Esto marca un precedente para que gobiernos de cualquier índole no hagan lo que se les pegue la gana. Y que sea bajo la firma de Morena, me parece también que es un buen premio a lo que se hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue una aberración total. Gracias, Leonardo. Arturo, por favor, tu comentario. No, pues yo coincido absolutamente. Creo que la aberración original es que Bonilla haya podido ser candidato a la gubernatura de Baja California, en principio por pues las condiciones arbitrarias, sucias de el maniobrerismo político que encausó Jacob Polensky el año pasado en esa entidad. La forma en la que se impuso una candidatura con intereses pues muy claros de que fuera el gobernador, pero ya estando allí, esto es auténticamente algo que yo no concibiría. Es decir, trato de pensarlo, ¿qué hubiera pasado si Yunes en Veracruz, si Cali en Puebla, hubieran intentado una maniobra de esta naturaleza? Yo creo que la condena generalizada hubiera sido todavía más pues intensa, empezando por el propio presidente López Obrador, que en este caso creo que mantuvo una actitud muy tibia. Es decir, ciertamente dijo que estaba en contra, pero no hubo una definición clara y contundente ante algo que efectivamente todos lo veíamos, y me parece que la Corte lo ha dejado de manera muy justa por escrito,
que es este fraude constitucional. Entonces, me parece que efectivamente es un momento importante en el que también no puede pasarse y no puede soslayarse, pasarse por alto la necesidad de que así como, y lo digo porque seguramente para muchos simpatizantes de Morena en algún momento era una postura defendible, para muchos otros no, era una traición al talante y a la vocación democrática que han enarbolado a través de tantos años. Yo creo que esto posibilita también una oportunidad para que esa formación política pues ejerza de manera muy autocrítica qué tipo de perfiles son los que ha venido reclutando y cuáles son las conductas que están dispuestos o no a aceptar. Claro. Bien, gracias Arturo. Rubén Luengas, Leonardo y Arturo, les propongo, en estos días ha habido la súbita aparición de Felipe Calderón en el escenario editorial, anunciando por un lado un libro que ya va a estar disponible el próximo lunes en ebook, es decir, solo en versión electrónica, Decisiones Difíciles. Y al mismo tiempo, en este mismo espacio hemos estado dando toda la información relacionada con el libro censurado a finales de la administración del propio Calderón, que es Felipe el Oscuro, de Olga Warnat. Ayer tuve una entrevista con Edgar Monroy, asistente de investigación, que híjole, es una entrevista estremecedora, espeluznante, de amenazas, de que él estuvo a punto de subirse al helicóptero donde viajó Blake, el secretario de Gobernación, que lo había invitado a acompañarlo a Cuernavaca para hablar precisamente del tema que entonces Warnat y Monroy adjudicaban a Genaro García Luna como el represor, el intimidador, el amenazante. ¿Qué opinas sobre estas apariciones literarias de Calderón, Rubén Luengas? Estuve escuchando la entrevista que realizaron, que realizaste tú junto con Julio, y todo esto de que viene emergiendo nuevamente el nombre de Felipe Calderón. Uh-huh. Evidentemente lo de Olga Warnat, con quien pues, alguna vez con la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner hablé largo y tendido con ella sobre este personaje, sobre Olga, que le hizo un libro. La reina Cristina. Exactamente. Uh-huh. Y hablamos sobre el que le hizo a la esposa de Fox, la jefa, ¿no? La jefa. La jefa, y hablamos largo y tendido sobre eso, híjole. Eso no lo grabé, pero hubiera sido interesantísimo. Bueno, pero no me quiero salir de lo que me estás diciendo. Este gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, en gran parte fue llevado a la silla presidencial, fue llevado al poder, porque el pueblo de México verdaderamente reclama justicia, no venganza. Y tanto Felipe Calderón como Peña Nieto, que terminó rematando al país como aquella canción de Óscar Chávez, Se vende mi país, y todos estos personajes que no solamente cometieron el pecado de un neoliberalismo, sino de un neoliberalismo corrupto, ratero, sinvergüenza. Bueno, Felipe Calderón está inscrito en esa tesitura, sin duda, para empezar con su pecado original de haber llegado al poder por un fraude electoral. Yo comento muy seguido en mi programa que incluso en su primer viaje a los Estados Unidos lo disfrazó de que era ir a ver a los inmigrantes. Yo estuve en el encuentro ese. En realidad fue a ver a David Rockefeller a Nueva York. Hay muchos intereses sobre México. A México le asignaron un papel desde el exterior para cumplirlo en la globalización. Fue asignado desde el exterior. A Felipe Calderón le asignaron la Iniciativa Mérida. Totalmente bien documentado, la Iniciativa Mérida. Entonces, el hecho de que surja ahora vinculado con estos videos que se nos queman las habas por ver, evidentemente exige por parte del aparato de justicia mexicano no venganza, sino justicia, y una investigación mexicana que le responda al pueblo de México, que ha sido agraviado a lo largo de décadas y décadas por la impunidad de estos corruptos que tienen al país crucificado de norte a sur y de este a oeste con la violencia cotidiana. Uh-huh. Por lo tanto, esa es mi opinión, y si quieres luego tratar el tema militar, lo puedo vincular a lo que acabo de decir. Sí, señor, con gusto. Leonardo Schwebel, por favor.
Pues me parece que es una declaración muy grave, porque aquí estaríamos hablando de muchas sospechas alrededor de esto que pasó con Blake Mora. El hecho de que este periodista, este investigador, iba a subir a ese helicóptero y que a la mera hora no subió, suena a muchas formas de entender esta historia. Obviamente eso se tiene que aclarar, qué fue lo que pasó, empezando por si fue un accidente, o por si querían callar a alguien, o por si querían llegar a otros niveles. Esta declaración se me hace fundamental para entender toda la historia que está detrás de Felipe Calderón. Yo he comentado de Felipe Calderón desde hace muchísimos años, desde que empezó la presidencia o desde antes, cuando vino todos estos asuntos electorales. Yo sí comparto la idea de que hubo un fraude electoral y también comparto la idea de que pues la estrategia estaba mal planteada desde el origen, y hoy veo que no es que estuviera mal planteada, estaba bien planteada, pero para ellos, desde luego. Pero lo que más me duele y lo que más me lastima es que esta exclusiva que tuviste, Julio Hernández Astillero, se vaya a quedar nada más en el archivo periodístico, porque se tiene que investigar a fondo, porque estamos hablando de un secretario de Gobernación, no cualquier cosa. Y estaríamos hablando entonces no de un accidente, sino de otro tema. Lo que me duele de este país es que a Felipe Calderón se le vaya a premiar con un partido político, de nuestro dinero vamos a pagar ese partido político. Existe la posibilidad de que ese partido político pueda alcanzar algún nivel, no sé cuál, pero pueda alcanzarlo, y que de todos modos nos van a quitar dinero. En cualquier otro país decente, como lo he dicho, Calderón debería estar en la cárcel junto con otros funcionarios, pero en este país donde prevalece la impunidad y donde, como bien lo dice Luengas, ha sido muy débil la impartición de justicia, pues obviamente no podemos permitir que un personaje como Calderón sea premiado con un partido político. Eso creo que nada más pasa en México. Gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, por favor. Pues mira, sobre los lanzamientos editoriales, a mí me parece, creo que los expresidentes, particularmente uno tan necesitado por alguna razón que todavía desconocemos, de construir un partido político para poder mantenerse vigente en la vida pública, como es el caso de Felipe Calderón, parecieran tener una necesidad apremiante para contar, se decía en función de aquel episodio tremendo era, no me acuerdo si el caso Trevi, que decía mi verdad, ¿verdad? Uh-huh. Es esta la condición. Niurka era la que decía eso de mi verdad. Uh-huh. Mi verdad. Uh-huh. Hoy vemos que en esta etapa, después del cierre de sexenio de Felipe Calderón, pues ha emitido algún libro. Yo recuerdo haber visto que era básicamente un resumen de lo que presentaba luego como informe de gobierno. No sé qué otra cosa pueda presentar hoy, que sin embargo no va a serle útil para lavarse la cara absolutamente de nada. Me parece que es muy claro para todos el proceso de descomposición profunda que se vivió durante su sexenio en este país, y que efectivamente nos llevó a un momento de hartazgo en el que la sociedad decidió votar por la vuelta del PRI, nada más y nada menos, ¿no? Después de 12 años de ausencia en la presidencia como sigla, aunque no necesariamente de las políticas públicas que se venían implementando, vimos cómo ese momento de hartazgo llevó a un sector de la sociedad a votar de nuevo por el PRI, y finalmente para meternos a un proceso todavía de descomposición más profunda en la corrupción y todo lo que hemos visto, que pues finalmente llega a este detonante de la esperanza, que es pues la postulación de López Obrador.
Entonces, ya en este momento, cuando se van acumulando pruebas de muchísimos casos, en particular creo que el de García Luna, pues nos ha traído ocupados todas estas semanas, porque en efecto es imposible suponer que no tuviera conocimiento, y estamos a la expectativa de los videos y vemos cada vez que surgen versiones y que aparecen pues informes que eran desconocidos o que hoy se actualizan y cobran sentido en el contexto, que haga libro o haga lo que quiera, pues es imposible revertir la percepción que existe sobre él. Y de lo de Olga Warnat, ahí sí creo que a mí me sorprende un poco el señalamiento de censura, porque siento que ya para ese momento, al menos yo no tengo registro de algún libro que por fuerte, por duro que fuera, se viera censurado, y de aquellos años podemos mencionar muchísimos, Anabel Hernández, por ejemplo, yo, así que recuerde, pues había alguno de Álvaro Delgado, por ejemplo, cuando hizo aquí lo debo de tener muy a la mano, pero era El engaño, prédica y práctica del PAN, que era en el sexenio de Calderón, y hubo diferentes trabajos, el del Negro Montes, el caso de Casa sobre la Roca, que además se suponía que lo estaba investigando Olga Warnat precisamente para ese libro, que era esta relación con los grupos evangélicos, y yo no tendría... es decir, me gustaría saber más quién, cómo censuró, si las editoriales confirman, porque me parece un poco sorprendente que a menos que hayan visto algún problema legal inminentemente grave, las editoriales hayan censurado. Sí. Pero bueno, es mi opinión. Claro. Como acotación nada más, el propio director editorial de Planeta, Gabriel Sandoval, me ha confirmado y me ha permitido decir públicamente que es su postura, de que efectivamente hubo amenazas de muerte que él recibía a las 3 o 4 de la mañana, que hubo correos amenazantes, que le decían a dónde iba, sus actividades del día, de él, de su familia, y que la decisión del Grupo Planeta tomada en la matriz en Madrid fue no poner en riesgo vidas, y no se publicó el libro. Sí hay una serie de... Sí, pero en fin, nos quedan 2 temas y ya andamos ya con el reloj en contra. ¿Por qué no hablamos de este tema de la Guardia Nacional y del acuerdo que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para que la Guardia Nacional se complemente con policías y marinos? ¿Qué opinas sobre este tema, Rubén Luengas, por favor? Gracias, Julio, y lo voy a vincular un poquito a lo que hablé antes también. Evidentemente, igual que Leonardo, en principio no me gusta, y en principio me parece una contradicción del propio presidente con respecto a sí mismo, porque hay incluso un video en el cual Andrés Manuel López Obrador, como candidato, dice de regresar a los militares, a los cuarteles, en fin. La gente dice, sí, pero ya cambió la realidad, ya cambió la situación. Bueno, estaba yo diciendo que a Felipe Calderón le impusieron la iniciativa Mérida, en el contexto de algo que acordó, que he mencionado ya anteriormente aquí, en Wacom, en marzo del 2005, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, entonces con el señor Fox. La continuidad de aquello que implicaba la seguridad incluso energética, no solamente de este tipo de cosas, como presidente electo, entre comillas, Calderón, en Morelos, Estado de México, en una reunión allá, vámonos, la iniciativa Mérida impuesta a Felipe Calderón. Pregunto, recientemente el señor Donald Trump amenazó con tipificar a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas, los cuales tienen implicaciones de unilaterales por parte de Estados Unidos para actuar en México, incluyendo la posibilidad de una invasión directa si se les pegara la gana, a la luz también del Acta Patriótica y muchas leyes. ¿Será que, pregunto, presionaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para decir, a ver,
o le metes la militarización para combatir al crimen y la seguridad, etcétera, o tipificamos como grupos terroristas y nosotros nos encargamos, dado que Trump había dicho que acabaría con eso así. Es pregunta. Ajá. No lo sé. No sé si el gobierno mexicano se atreviera a decir sí nos ha presionado Estados Unidos, o si los presionaron, pues mejor que quede en lo oscurito. O cuál fue, porque ahora estuvo hablando en términos sanitarios de la nueva realidad. Uh-huh. Entonces esto también es una nueva realidad que contradice lo que el mismo presidente dijo antes. Claro, no es lo mismo ser candidato que ser presidente, pero en principio no celebro que se tenga que hacer una militarización de la seguridad pública en México. Gracias. Leonardo, tu opinión sobre este tema, por favor. Pues el problema es que no lo dijo de candidato, el problema es que lo dijo de presidente. El sustento de la Guardia Nacional era precisamente para evitar la militarización, y también ahí nos vendieron una historia equivocada, una historia que no se cumplió. Nos vendieron una Guardia Nacional civil que obviamente nunca sonó a civil, parecía más bien una policía militarizada, y todo el gasto que hemos tenido durante todo este tiempo, empezando por una ley que sustenta la Guardia Nacional, porque con Calderón lo que no se hizo fue precisamente sustentar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas hicieran lo que se les pegara la gana, bien o mal. No estoy hablando mal ni del Ejército ni de la Marina, estoy hablando de la disposición. Entonces la Guardia Nacional quedó constitucionalmente armada para darle fuerza a la Guardia Nacional, y el resultado es que, como no dio resultado, regresamos a el viejo esquema que no ha dado resultado. Entonces yo la verdad es que no entiendo qué fue lo que sucedió. López Obrador evadió la pregunta que, por cierto, un reportero de Notimex le intentó hacer, y como corderito se quedó callado. Uh-huh. Nos distrajeron durante no sé cuánto tiempo, 1 hora y media, con el tema del Teletón, que parecía más bien un homenaje a Televisa de parte de López Obrador, cuando todo el mundo queremos que nos responda por qué en el Diario Oficial de la Federación, en forma sorpresiva, sin avisar, sin decir agua va, publicaron este asunto que me parece que es muy grave. Sí entiendo lo que dice Rubén Luengas, efectivamente sustento y confirmo, y en su momento también lo demostré, que Calderón recibió una orden para militarizar este país, y creo que recibió una orden para proteger a alguien más, y ese sustento, eso es lo que estamos viviendo ahora. Les va a doler, pero se los voy a decir, en 17 meses que lleva López Obrador, no ha dado un solo golpe contra el crimen organizado. Uno solo, no lo ha dado. Calderón sí, Peña Nieto sí, pero López Obrador no ha hecho nada. Tampoco ha combatido la corrupción, tampoco ha dado ningún resultado a nivel económico, y ahora la militarización me suena a algo muy grave que no se ha analizado de fondo. No hemos escuchado su opinión ni el sustento de por qué lo defiende. No sé qué pretexto vaya a dar ahora para este asunto que se me hace muy grave y que se me hace más importante que estar homenajeando al Teletón. Gracias, Leonardo Schwebel. Arturo Rodríguez. Pues mira, yo creo que es ya un tema muy discutido, como la militarización es una medida repudiable prácticamente en cualquier modelo democrático. Naturalmente, la justificación que uno y otro gobierno, y este caso no ha sido la excepción, es que la urgencia de atender la problemática de seguridad obliga a usar a las Fuerzas Armadas, y lo que en este sexenio se empezó haciendo pues fue darle un marco jurídico con jerarquía constitucional a la creación de la Guardia Nacional, que es básicamente
pues la incorporación de la primera, segunda y tercera brigadas de policía militar, que además venían trabajando no solo sin marco constitucional, venían trabajando con disfraz de Policía Federal desde el año 99, 2000, aquella incursión en Ciudad Universitaria para romper la huelga del 99-2000 y que encarceló a 1,000 muchachos. Pues fueron ellos, justamente, esas brigadas de la Policía Militar con uniforme de la Policía Federal, y ellos estuvieron en los procesos de represión histórica de los últimos 20 años que tenemos todos muy claros: Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas. Ahí están los informes tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como diferentes investigaciones periodísticas. Yo personalmente publiqué algunas al respecto. Cananea con la huelga en 2010, cómo llegan estas brigadas de policía militar con uniforme de Policía Federal a tomar. Entonces realmente lo que se hizo fue pues darle legitimidad a algo que ya se estaba haciendo, con una perspectiva que el presidente fija en la conducta de un cuerpo más respetuoso de los derechos humanos. Naturalmente, quienes observamos el proceso, pues creo que no estaríamos para nada, o no estamos para nada convencidos de que ese modelo sea el idóneo. O sea, personalmente yo pensaría que si ya falló 2 sexenios, apostarle una vez más, aún con un marco legal y con una narrativa derecho humanista, no es garantía de que vaya a solucionar algo. Y finalmente, diría que este decreto me parece que complementa lo que ya pues se había aprobado el año pasado, es la materialización de un plan, de este plan de legitimación, que finalmente permite pues actuar a los militares en tanto se termina de integrar este cuerpo denominado Guardia Nacional, y que estaba previsto desde su aprobación. Es decir, las fuerzas políticas que lo aprobaron estaban conscientes en ese tiempo. Colectivos como Seguridad Sin Guerra aplaudieron la aprobación en algún momento, y creo que a final de cuentas la alerta, volteo porque hice un apunte breve, la alerta que se da en este acuerdo pues es que deja a los órganos internos de control militar la actuación, que ese es todo un tema porque se relaciona con el fuero militar. O sea, creo que uno de los reclamos centrales en el proceso de militarización que ha tenido el país y que es complejo de explicar, pues es justo el del fuero militar, porque en muchos momentos ha posibilitado que no existan juicios confiables dadas las condiciones en las que opera la justicia militar, que son pues verdaderamente un bodrio de esquema de justicia. Entonces me parece que por ahí hay un tema que se relaciona con esto, y diría que lo último es que en todo momento el esquema que está planteando López Obrador es que esta autorización de participación de las Fuerzas Armadas no exceda en 5 años las tareas de seguridad pública que se le están asignando, ¿no? Bien, Arturo Rodríguez, pues estamos, estamos ya en el tramo final. Les sugiero, si me permiten, a lo mejor ya una reflexión final. Rubén Luengas, ¿cómo le vamos a entrar a la nueva normalidad? Porque ya mañana se va a anunciar el plan de ir abriendo algunos procesos productivos, no sé si eventualmente algo de social que se permita una mayor concurrencia en algunos lugares, no sé, pero pareciera que nos encaminamos a eso. ¿Peligroso, razonable, positivo, negativo? ¿Cómo lo consideras, Rubén? Depende. Evidentemente, como no sabemos bien de qué va el bicho, sí habrá que tener esta nueva normalidad de la que habla el presidente López Obrador, pero depende qué signifique. Él había dicho que esto era transitorio,
Transitorio es que ya pasó y se regresa a la normalidad, no es transitorio. En este caso dice, no, esta realidad que teníamos antes ya se desplomó. Vamos a tener nuevas actitudes, nuevos comportamientos. Bueno, habrá que ver, porque esto está insertado en una cuestión global. Yo te quiero decir, les quiero compartir en esto, de hecho ayer lo compartí un video de Bill Gates en mi programa, en el cual Bill Gates, de manera absolutamente clara en una de sus conferencias, dice, no lo digo yo, lo dice Bill Gates, y yo hice la pregunta, dentro de esta nueva normalidad, ¿van a estar la vacuna obligatoria a nivel mundial que promueve el señor Bill Gates? Y pregunto esto por lo siguiente, él dijo ahí que con las nuevas vacunas, literal, con programas médicos y programas del embarazo, etcétera, pero incluyó las nuevas vacunas, literal, dicho por él. Si lo hacemos bien, dice, lo hacemos bien, Bill Gates, que además, ¿quién eligió a Bill Gates? ¿Dónde hemos votado por Bill Gates para que sea el bueno? Si lo hacemos bien, dice, podríamos bajar la población mundial de un 15 a un 10%, dicho por Bill Gates, subrayo. ¿Qué demonios tienen qué papel tienen que jugar las vacunas, que hasta donde yo entiendo es para preservar la vida, no tener enfermedades como la poliomielitis, bienvenidas? Pero él claramente dice, en este contexto, bajar la población mundial de un 15 a un 10%. Esa es la nueva normalidad global, donde el señor Bill Gates está muy preocupado y se lo están imponiendo a varios países. Ojalá no sea esa, ojalá sea salir con la mascarilla, tener cuidado, la sana distancia, hasta que podamos regresar a una vida normal como que la que teníamos antes. Pero Bill Gates dice que no, lo dijo en CBS, no señores, no olvídense de eso, para regresar a una vida parecido a lo que teníamos antes, a la normalidad de antes, se requiere de un programa de vacuna global a nivel mundial. Y tienes al hijo de Robert Kennedy asesinado en Los Ángeles, que algunos lo tachan tremendo en contra de Bill Gates por esto, demostrando, como la misma madre Teresa Forcades, catalana, que es médica, recibida de una universidad, ha venido desde hace años señalando los efectos secundarios de algunas vacunas. Entonces, a mí no me gustaría ver en México una nueva normalidad, que me gustaría que el presidente de México nos diga qué significa esa nueva normalidad, que además, pues ahorita habrá que conectar a la economía mundial en un respirador, porque mucha gente evidentemente se está, si no ya muriendo, están en riesgo de morir. Tengo documentos del aumento de suicidios por este asunto, en fin. Entonces, ¿qué nueva normalidad? La de nada más ponerte la mascarita y salir a cuidarte y con el codo. No. Ojalá que no sea la que los globalistas estos nos quieren imponer. Muy bien. Gracias, Rubén Luengas. Leonardo Schwebel, tu última reflexión en este programa, por favor. Pues la nueva normalidad, pues empezó ya con más de 10 millones de pobres según Coneval. Me parece verdaderamente absurdo que se anuncie una nueva normalidad cuando había ahí en la mañanera 15 funcionarios de distinto nivel que, salvo Alfredo del Mazo, los demás no respetaron el más mínimo protocolo sanitario bajo ninguna circunstancia, y pues se quedó en veremos qué es lo que va a suceder. Sí va a haber una nueva normalidad, y la nueva normalidad es que los ingresos de la gran mayoría de nosotros van a bajar, si no es que ya bajaron, por lo menos en mi caso ya bajaron muchísimo. Entonces vamos a tener que adaptarnos a la nueva normalidad, y la nueva normalidad es que ya nos fregaron y nos van a seguir fregando más. La nueva normalidad es que ya la educación ya no va a ser como antes. La nueva normalidad, espero que sí incluya mayores posibilidades de pues una mejor atención médica en general, un apoyo más hacia la salud en general, la salud pública. Yo acabo de poner un documento donde se alertaba lo que la Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2003, y creo que Julio Frenk, que era el encargado de la Secretaría de Salud en México, no lo leyó,
pero no lo leyó nadie, porque ahí están justamente hablando de todo lo que se pudo haber previsto, empezando por la Organización Mundial de la Salud para este 2020. Yo lo único que puedo decir es que la nueva normalidad ya empezó y que nosotros nos vamos a tener que adaptar a eso. Y no solamente es ponerse cubrebocas, es que nuestros ingresos, nuestra vida cotidiana ya no es nada parecida a lo que teníamos hace algunos meses. Gracias, Leonardo Schwebel. Arturo Rodríguez, te toca cerrar este programa. Por favor, tu reflexión. Pues mira, yo creo que uno de los temas, mañana habrá que esperar a ver cuál es el plan de reactivación o de reapertura que se está definiendo, pero me parece que hay una pista muy clara hoy, cuando dice que hay alrededor de 400, si no me equivoco, municipios que además coinciden con ser indígenas. Yo creo que ya en algún momento lo habíamos comentado aquí en la mesa, que efectivamente pues los que podían en algún momento regresar más rápido, pues eran esos municipios libres de contagios, que hoy era predecible que eran justamente pues rurales o indígenas. Es decir, me parece que el indicio que nos están dando, ya también con una declaración previa de Esteban Moctezuma, pues es que esto de la cuarentena se va a alargar. Yo tengo la idea, pero tampoco quiero incurrir en alguna pues alguna proyección de escenario que luego no vaya a coincidir, pero yo tengo la sensación de que nos van y nos han estado dosificando este proceso de encierro para que no resulte tan nocivo en términos de salud mental y los efectos colaterales que puede tener, pero que en realidad pues vamos todavía para largo, que si acaso estamos a la mitad del proceso que nos están imponiendo de sana distancia y que bueno, la nueva realidad a la que se refiere quizás López Obrador efectivamente pueda ser cualquiera de estos esquemas que ya señalan Rubén y Leonardo. Y por otra parte me parece que hay una nueva realidad que también se relaciona con el trato que vamos a tener. Yo veo muchas feministas luego diciendo que pues qué bueno que ya se acabe el saludo de beso y otro tipo de arrimones que pues han resultado objeto de la discusión pública en los últimos meses previos a la pandemia. Y pues quizás tienen razón, ¿no? Creo que hay una serie de conductas que ahora con el esquema de sanitario quizás vayan a alterar la forma en la que nos veníamos comportando, reuniendo, no lo sé, pero de entrada creo que esa nueva realidad no va a ser mañana, ni pasado, ni el 17, ni el último de mayo, como pues se había medio dicho en algún momento. Pues la verdad, muchas gracias a los tres, en el orden en el que los fui presentando y planteando las preguntas. Rubén Luengas, muchas gracias. Muchísimas gracias, y nada más si me permite les invito a que busquen un video en Wisconsin de una señora que ya le habían dicho el sheriff de Wisconsin, le había dicho no se está esto aplicando todavía, forzando la ley, y entonces permitió que su hijita fuera a jugar a casa de una vecina, fue a jugar la hijita. Bueno, le cayó la policía, yo ayer presenté el video, esa es la nueva realidad. 1984 con esteroides, le cayó la policía, querían obligarla a dar datos, ella se negó valientemente. Bueno, esa es la nueva realidad y nos va a llegar acá también donde la están dosificando así como a la rana, eso de la rana con el agua caliente, poco a poquito, como dice Arturo. Perdón que le agregue esto. Yo sé, aquí hay algún pendejo que ya dijo que ahí está Luengas con sus conspiraciones. Bueno, pues ahí está este güey con sus pendejadas aquí. Ninguna conspiración, busque lo que dijo el señor Bill Gates. Lo que pasa está que todo lo que se ignora se desprecia. Y hay voces de personas que advierten lo que puede llegar a pasar, como advertimos con lo de la guerra de Irak, y no faltan esta bola de tontos útiles al sistema. Creo que es ahorita la gente tiene que salir de pensar de la caja, de sea quien sea que esté como presidente, porque esto viene a nivel global, no es una cosa que surgió en México. Ojo,
aunque me tachen de como me quieran tachar los pendejos que están comentando ahorita. Perdóname, pero pues ni modo. Bueno, aquí se vale de todo y para eso estamos aquí. Leonardo Schwebel, gracias, y si quieres hacer alguna reflexión sobre lo dicho, lo que, en fin. Perdón. No. Yo sé que tus cascos oídos, pero... Yo considero que sí es una situación global, sí es una situación muy grave, y creo que nos están cambiando el mundo. Conste que dije, nos están cambiando el mundo. Y no es un virus, alguien nos está cambiando, y no creo que sea para bien. Y sí creo que hay detrás de esto algo que todavía no queda muy claro. Yo por mi parte, si me permites, mi querido Julio, pues invitarlos a que estén en YouTube, en mi canal de Pueblo Informado, ahí los espero. Danos los datos, cómo pueden entrar. Así poner en Pueblo Informado en YouTube, ahí estoy a sus órdenes todos los días. Bien, y Rubén Luengas, contigo, ¿dónde, en qué canal, de qué manera te pueden ver? Bueno, la página rubenluengas.com, y en mi canal de YouTube, de lunes a viernes, 8:30 de la noche, le ponen Rubén Luengas, allí está el canal de YouTube, y ahí transmito. Repito, ayer presenté esta y la subrayé y la subtitulé. Uh-huh. A ver, ¿tú me puedes decir qué tienen que ver las vacunas con disminuir la población mundial? ¿Hay algún médico que esté viendo tu programa que por favor me diga, para disminuir la población? Eso cree Bill Gates. Bueno, pues que alguien me explique, como decías tú, no decías así en tu programa, alguien me explica, estoy hasta el malamoder. Bueno, pues que alguien Leonardo Schwebel, estoy hasta la M. Que hasta tenía un programa con su copita de vino tinto, se me hacía de lo más sano, sí, sin hipocresía, padrísimo, subiendo. Yo a veces salgo ahí con mi copita, ay señor, está promoviendo el alcoholismo, ya no sé ni por Yo iba con Leonardo Schwebel, me invitó algunas veces, y tengo todavía mi copita de vino tinto ahí grabada, Leonardo. Muchas gracias, qué bueno Julio. Gracias. Arturo. Pues mira, como creo que sí, vivimos escenarios muy inciertos. Yo creo que los datos que ha venido exponiendo, no solo hoy, que ha venido exponiendo Rubén en los últimos meses, han sido muy reveladores, tanto de documentación previa de años que venían ya orientando a esta. O sea, yo no pensaría como... es que estoy viendo el chat de este lado. De las conspiraciones y todo eso. No, yo creo que es muy claro y a mí me parece muy, efectivamente lo que dice, muy preocupante, ¿no? Que un hombre con ese poder esté diciendo, justo porque nos lleva precisamente a estas ideologías que veníamos observando, que existen y que es innegable, el tema del control poblacional a partir de los temas de salud. Uh-huh. Pero bueno, al final creo que en este ambiente de incertidumbre, pues en mi caso me concreto específicamente a lo que ha venido diciendo la parte oficial, que qué haces, ¿no? Dices, bueno, pues te dicen que te pongas el cubrebocas, pues bueno, te lo pones y que te laves, bueno, pues sí, lo de las manos, pues se supone que es a fuerza, ¿no? Uh-huh. Yo siento que este tema de la nueva realidad efectivamente nos puede llevar a muchos escenarios, y en el caso concreto del presidente yo no sé muy bien de qué esté hablando, ¿no? Uh-huh. Quizás mañana con su informe de reapertura podamos tener un poco de luz sobre qué es lo que nos estaba diciendo, y pues yo les agradezco mucho como siempre la oportunidad de coincidir, Rubén, Leonardo, Julio. Gracias a ti. Bien, pues al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias Rubén, gracias Leonardo, gracias Arturo, gracias Leonardo, gracias a la audiencia. Buenas tardes y seguimos, hasta luego. Gracias.